Que el Señor nos bendiga mucho a todos, que Dios les bendiga grandemente a todos los que les gusta compartir la palabra del Señor. En este día vamos a compartir en el libro del Apocalipsis, ¿cierto? Capítulo 3, versículo 14. Dice así, en el nombre del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermosa palabra del Señor, ¿cierto?, que vamos a compartir en este hermoso día. Palabra, o mejor dicho, un mensaje o carta que Cristo le envía a la iglesia de Laodicea. Una carta que le hace llegar al mensajero de esta iglesia, o sea, al pastor de esta iglesia. ¿Qué carta tenemos aquí, cierto, al frente de nosotros? El mensaje a la Odisea. Un mensaje directamente entregado por Cristo. Durante el Imperio Romano, la Odisea llegó a ser la ciudad más rica de Frigia. Bendecida con la tierra fértil del valle del río Lico, la Odisea era poseedora de ricos pastos para la crianza de ovejas. Haciendo uso de cruces cuidadosos, los ganaderos de la Odisea lograron conseguir la protección de una lana negra, suave y brillante, cuya comercialización estaba en gran demanda. Los maestros, ¿cierto?, de esta ciudad llegaron a producir un ungüento con propiedades para curar enfermedades de los oídos y un colirio para las enfermedades de la vista. Era una ciudad próspera, pero esta ciudad tenía un problema, que era el agua. Como dice el versículo 14, ¿cierto? Y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El Señor le envió una carta al pastor y mensajero para leérsela a esta iglesia en la Odisea. Amén, ¿cierto? Que le dice amén, significa verdad, el Dios de verdad. Como dice en Isaías 65:16, el que se bendijere en la tierra en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Según 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo, como le llama aquí el versículo, testigo fiel y verdadero. Él es digno de toda confianza como testigo fehaciente de la verdad de Dios, como dice en Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea, de Jesucristo el testigo fiel.
También dice el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Por qué le llama el principio de la creación a esta iglesia? ¿Por qué razón? Porque esto corrige una herejía que al parecer estaba presente tanto en la Odisea como en Colosas, que Cristo era un ser creado, como lo dice en Colosenses 1, del 15 al 20. Esta iglesia, como la de Colosas, pensaban lamentablemente que Cristo era un ser creado. No lo veían como el unigénito Hijo de Dios, tampoco lo veían como Dios mismo, sino que lo estaban colocando en medio de toda la creación de Dios, como una creación más. Era una terrible herejía que pensaban en esta iglesia, y por eso el Señor le manda esta carta empezando, que se la manda a Cristo, el principio de la creación de Dios. Les dice esto, le explica en el versículo 14. Cristo es el principio de la creación, o sea, estaba antes de que todo fuese creado. En Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bendito es el Señor, de que gracias a su misericordia nosotros creemos que Él es el principio de todas las cosas. Pero esta iglesia en la Odisea como en Colosa estaban confundidos, pensaban que Cristo era la creación de Dios, una herejía muy grande para ese tiempo, y en la actualidad también en muchas religiones. En 1 de Juan 1, del 1 al 3, también dice y lo afirma: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cómo lo confirman los apóstoles? De que Cristo no era una creación de Dios, sino que era el principio. Era el antes, el presente y el después. Como hombre, Cristo tuvo un comienzo, pero como Dios, Él fue el principio de todo. Es lamentable que esta herejía acerca de la persona de Cristo hubiera producido una iglesia no regenerada en la Odisea. Esta iglesia en la Odisea era una iglesia no regenerada, compuesta por personas no nacidas de nuevo. No eran nuevas criaturas. Estaban lejos de serlo. Pero ellos se consideraban ricos en todos los aspectos. Como dice, por ejemplo, el 15 y 16, que Cristo los conoce muy bien. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, les dice. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué terrible sentencia les manda Cristo en esta carta a esta iglesia. Si usted se fija, de las 7 iglesias que están en el Apocalipsis, esta es la única iglesia para la cual Cristo no tiene alabanzas para ellos. No tiene alabanzas para ellos. Les dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. El conocimiento sobrenatural de Cristo cala hasta lo más profundo y escudriña las obras de todos los corazones. Y aquí está escudriñando las obras de los llamados creyentes de la Odisea. Cristo todo lo sabe, conoce el corazón del hombre, no tiene necesidad que le hablen de él. Por lo tanto, esta iglesia, que se consideraban ricas en sí mismos, Cristo los miraba tal como ellos eran. El agua fría en Colosas, a unos 12 kilómetros al suroeste de la Odisea, refrescaba al que la bebía, y la fuente de agua caliente en Hierápolis, 10 kilómetros al norte, calmaban al bañista, pero el agua tibia, llevada por 5 kilómetros de acueducto a la Odisea, no hacía nada de esto. Era agua tibia y sucia. La gente estaba acostumbrada a beberla, pero los extranjeros que llegaban, cuando la probaban esta agua,
la escupían de inmediato o vomitaban de inmediato por esta agua tibia y sucia. Por eso Cristo también les dice, ojalá fuese frío o caliente. Les dice, quisiera que fuera frío o caliente. O sea, no frío en el amor, sino agradable a Cristo como el agua fría o el baño de agua caliente. O te vomitaré de mi boca como el agua tibia y sucia. Vomitaré, cuando Cristo les habla de vomitarlo, está hablando de un rechazo extremo, con enojo, con disgusto, implacable. Jesús los sentencia a esta iglesia que los vomitará de la boca si no hay un cambio de actitud. Los escupirá de su boca, significa rechazarlos en forma extrema. La iglesia en la Odisea no era fría en el sentido de rechazar a Cristo abiertamente, ni era caliente o llena de celo y vigor espiritual, no, tampoco lo eran. En lugar de esto, sus miembros eran hipócritas y tibios, que profesaban conocer a Cristo, pero en realidad no le pertenecían al Señor. Ellos profesaban ser de Cristo, pero en la realidad no le pertenecían al Señor. Como dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta iglesia causaba repugnancia a Cristo a causa de su orgullosa autosuficiencia. Eran arrogantes al decir yo soy rico, como en el versículo 17, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Miren lo que pensaba esta iglesia de sí mismo. La iglesia quería decir en este caso, me he enriquecido mediante mi propio esfuerzo. Los de la Odisea confiaban en sus propios méritos. Se creían una iglesia rica, cuando en verdad eran pobres a los ojos del Señor. Pero ellos se consideraban ricos, ¿cierto? Abundaban en intelectualidad, estética, organización, programas, propiedades, números, obras de justicia, pero espiritualmente estaban en bancarrota. La autosuficiencia de los creyentes de la Odisea se hace más latente con la frase en la que dicen, y de ninguna cosa tengo necesidad. Se hace mucho más latente la autosuficiencia en la que ellos vivían. Esta triste declaración parece dejar de lado hasta el Señor mismo, quien tiene que quedarse afuera y llamar a la puerta. ¿Cierto? Pero Cristo los mira como son de verdad en su realidad. Cristo los mira como son realmente. Les dice desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. De esta manera los miraba el Señor. No como se miraban ellos a sí mismos, sino como Cristo los miraba en realidad. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Al igual que el agua sucia y tibia de la Odisea, estos hipócritas que insistían en engañarse a sí mismos eran nauseabundos para Cristo. O sea, estaban totalmente rechazados. El versículo 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, el Señor les ofrece una oportunidad más. De mí compres oro refinado. Cristo les ofreció la mejor alternativa espiritual, más que las tres industrias físicas que tanto orgullo y seguridad física les proveían. Les ofreció oro refinado en fuego, como lo anticipó el profeta Zacarías, capítulo 13, versículo 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá,
Jehová es mi Dios. También Cristo les ofrece vestiduras blancas para vestirse, para cubrirse de la desnudez, como lo dijo el profeta Zacarías, capítulos 3, 3 y 4. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Vestiduras blancas le ofrece el Señor a esta iglesia. ¿Para qué? Para quitar de ellos el pecado, si es que se produjera el arrepentimiento sincero, que se reconocieran como realmente estaban a los ojos del Señor y no como lo que ellos creían. Estaban totalmente enceguecidos en esta iglesia. También le dice el Señor que ungieran sus ojos con colirio. Y todo esto Jesús les dijo que de mí compres. O sea, podríamos decir, irónicamente, Cristo todo lo ofrece, pero sin costo. Se los ofrece sin costo. Apocalipsis 22, 17 dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Cristo les ofrece todas estas bendiciones sin costo, gratuitamente, a todos aquellos que se arrepientan de corazón sincero y reconozcan su estado espiritual ante el Señor. Y en Isaías 55, 1 y 2 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Mire las bendiciones o la invitación maravillosa que el Señor les hace a aquellos que quieren confiar en Él y no en sus propios méritos, no en sus propias obras. La obra redentora del siervo y su reino glorioso es para beneficio de todos los que están dispuestos a venir a Él. Como lo dice en 53:6 de Isaías. La obra redentora del siervo y su reino es para beneficio de todos los que están dispuestos a venir a Él. Como dice, por ejemplo, en Isaías 53:6. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, la invitación del Señor es grandiosísima para los que quieren confiar en Él y apartarse de esa vida de pecado, de oscuridad, de tiniebla que nos lleva a una perdición eterna. Dios les manda a confiar plenamente en Él y su voluntad. El profeta Isaías invita a sus lectores a participar en los beneficios obtenidos por el sufrimiento del siervo Cristo, en el capítulo 53 de Isaías. Usted lo puede leer. También descrito en el capítulo 54. Los beneficios del reino del siervo serán gratuitos en virtud de su obra redentora. ¿Qué dice 53 Isaías? ¿Cierto? Vamos a leerlo, el versículo, capítulo 53, 6, 8 y 11. Ya leímos el 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El 8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y el 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Mire, sin costo, sin pagar un peso, Cristo ofrece la salvación, ofrece el perdón de pecado, ofrece gratuitamente llegar al reino de Dios, ofrece gratuitamente limpiar de todo pecado a aquel que quiera confiar en Él.
Por eso le dice que el que no tenga dinero, venga y compre igual. O sea, venga con confianza al Padre. Porque los pecados de la humanidad ya fueron pagados por Cristo, por este siervo maravilloso. Ya fueron pagados. Por un gran sacrificio, Cristo ya pagó por todos los pecados de muchos, dicen. Especialmente de aquellos que iban a creer, o sea, confiar en Él. Y esta invitación, lamentablemente, es la que esta iglesia de la Odisea rechaza. No lo entiende. Por su arrogancia, por creerse rico, por creer que por sus propios esfuerzos han logrado lo que tienen. Y tienen o dejaron a Cristo afuera de ellos. Por eso es que esta oportunidad de venir gratuitamente al Señor hay que aprovecharla a tiempo. Es sin costo la salvación, el perdón de pecado, la regeneración, la redención, la santificación. Es sin costo, porque Cristo ya lo pagó todo para los que confíen en Él. Maravilloso es el Señor. El pan del que habló el profeta, que dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? El pan es el pan de mentira, que dice el Proverbio 20, 17. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. ¿Qué significa el pan de mentira? Como lo hizo esta iglesia, ganar riquezas en forma deshonesta, hacer negocios en forma deshonesta, tratar de aprovecharse de su prójimo para sus propios intereses, obtener muchas riquezas a cualquier costo, que llegan a ser deshonestos para lograrlo. Eso es lo que el Señor anticipó a través del profeta Isaías. ¿Por qué gastáis dinero en el pan que no es pan? ¿Se fija? Que en Proverbio lo repite, Proverbio 20:17, sabroso es al hombre el pan de mentira. Es una mentira, porque estas riquezas ganadas en forma deshonesta, al final lo van a llevar, a la destrucción y a estar apartado de Dios por toda una eternidad. De tiempos inmemorables que el Señor le viene dando la oportunidad al ser humano. El versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Se fija? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Miren la invitación desde afuera que le hace Cristo a esta iglesia de la Odisea. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, Dios también ama a los que todavía no se han convertido, como dice en Juan 3:16. Dios todavía ama a los que no se han convertido, pero que Dios sabe que con el tiempo pueden venir a Él. El amor de Dios está latente todavía, esperando a que se vuelvan a Él. Por eso dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. El castigo se refiere con frecuencia a la hora de convicción y escarmiento de Dios en las vidas de los no regenerados. A veces los hace pasar por grandes tribulaciones, les permite pasar por grandes desiertos, a veces incluso por grandes enfermedades, para ver si a través de esto puedan clamar al Señor. Y es increíble que hay gente que puede estar enferma de muerte y aún así siguen con sus corazones endurecidos. Y no claman, sino que se colocan más soberbios y rebeldes. ¿Qué les dice el Señor? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta invitación que hace el Señor, a veces la malinterpretamos. Creemos que se la está haciendo a la iglesia de nosotros, o me la está haciendo a mí en forma personal, o sea, ya los que son salvos, los que están convertidos. No, este mensaje no es para los que están convertidos, este texto. No es para los que ya conocen a Cristo y son leales,
sino es para los inconversos de esta iglesia que no está regenerada y se engañan a sí mismos, que se creen autosuficientes y arrogantes, y se alaban a sí mismos de que todo lo que han adquirido han sido de sus propios esfuerzos y méritos, y no saben que Cristo los mira como ciegos, desventurados, miserables, pobres. Entonces, ¿qué dice el Señor? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En lugar de permitir la interpretación común de que Cristo llama aquí al corazón de una persona, el contexto demanda aquí en este lugar que Cristo procuraba entrar a esta iglesia porque llevaba su nombre, pero no había un solo creyente verdadero en su interior. No había ni un cristiano verdadero dentro de esta iglesia, ninguno. Por eso Cristo llamaba desde afuera, para que aunque sea uno que se convirtiera, uno que se volviera a Cristo, uno solo que reconociera su pecado y su maldad, su arrogancia, y clamara por el perdón al Señor, a lo mejor por ese uno, el Señor podría haber bendecido a todo el resto. Aunque sea uno de esta iglesia que hubiera clamado. Por eso les hacía esta invitación maravillosa, que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyera mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cenar, que significa comunión, intimidad, hacerse amigos, estar en confianza, aunque sea uno que hubiera clamado, y quizás Cristo hubiera bendecido a mucha parte del resto de la iglesia. Pero ni siquiera uno oyó esta invitación. Esta carta disciplinaria y correctiva era su forma de tocar la puerta, porque el tocar la puerta no era que Cristo estuviera golpeando la puerta de la iglesia, no era que estuviera golpeando el corazón de alguno con las manos, era la carta que les había enviado a través de su pastor. Era la carta, la oportunidad para ellos. Ahí Cristo estaba golpeando las puertas de su conciencia, pero ninguno vino a la invitación. Si uno de los miembros reconocía su perdición espiritual y respondía con fe salvadora, Cristo entraría en la iglesia, tomaría la iniciativa para mantener comunión con los nuevos creyentes. O sea, si uno se hubiera convertido al Señor, en esta iglesia, uno que hubiera aceptado la invitación de Cristo, a través de ese uno, habría sido una gran oportunidad y esperanza para el resto que hubiera querido entrar y participar de esta iglesia. Quizás los que ya estaban perdidos por su propia vanidad, pero los nuevos que pudieran llegar, quizás hubieran recibido esta invitación gloriosa a través de uno que se hubiera convertido en esa iglesia. Uno que hubiera buscado, hubiera respondido, como se dice, con la fe salvadora. Pero ninguno lo hizo. Después dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, también se malinterpreta este versículo. Algunos piensan que el que vence y mantiene su salvación. Porque algunos creen que la salvación se pierde por estos textos que leen. Entonces dice, el que venciere, se sentará con Cristo en su trono. Algunos piensan que la salvación se pierde, entonces hay que luchar, hay que sostenerse, hay que ser victorioso, hay que retenerse de muchas cosas para poder lograr la salvación al final. Es una mala interpretación. No es lo que el contexto quiere decir. Porque recuerde que estamos hablando de la iglesia de la Odisea. Al que venciere, no está hablando de aquel que lucha por su salvación, porque la salvación es gratuita, Cristo la regaló a través de su sacrificio, y la salvación para los que realmente son salvos y buscan la santidad de Dios, la salvación no se pierde. No se pierde. Porque Cristo nos dio garantía a través de su Santo Espíritu que nos iba a mantener hasta el final de los tiempos. Él mismo nos va a dar la perseverancia y nos va a dar la fortaleza y la resistencia para vencer el pecado. Porque Dios ya nos apartó del pecado. Por lo tanto, después nos da la fortaleza, dominio propio para resistir esos embates. La salvación no se pierde.
Por lo tanto, ¿qué quiere decir entonces? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Qué tremendo privilegio! ¡Qué invitación! Escúcheme bien, porque el mensaje está para esta iglesia, la Odisea, y también puede servirles a muchos. Toda persona que lo deja todo, que deja la vergüenza, que deja el sistema de este mundo, que se arrepiente del pecado por creer en Cristo y lo sigue lealmente hasta el final, es un vencedor. Todo aquel que acepta la invitación de Cristo, que se reconoce culpable y digno de muerte ante Dios, y reconoce que su única opción para salvación son los méritos de Cristo, y se arrepiente delante del Señor, Cristo le perdona, y con su sangre le limpia de todo pecado y maldad, lo regenera y lo hace nueva criatura, y lo convierte en un vencedor, porque lo dejó todo para creer en Cristo. Automáticamente se hace un vencedor, porque lo dejó todo para arrepentirse del pecado sin vergüenza y entregarle su vida a Jesucristo. Por lo tanto, pasa a ser una persona salva. Una persona salva es un vencedor. ¿Quién lo confirma esto? Lo confirma el apóstol Juan. En 1 de Juan 5, 4 y 5 dice lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí están los vencedores. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, la persona cuando ya es salva se le llama en la Escritura vencedor. Y se hace digno de sentarse junto a Cristo, con su Padre, dice su palabra, en su trono. Todos aquellos que confían en Cristo, que escuchan su invitación y su llamado al arrepentimiento y se vuelven a Dios, se convierten en vencedores cuando nacen de nuevo, por los méritos maravillosos de Jesucristo, no por los méritos propios, sino por los méritos de Jesucristo, porque para Él es toda gloria, honra y alabanza. Esta iglesia se veía autosuficiente, una iglesia arrogante, pero Cristo los vio como miserables, pobres, ciegos y desnudos. Una iglesia que con el tiempo, con los años, 100 años después, dicen los historiadores, se desintegró totalmente. Pero Cristo, cuando le confiamos nuestra vida, nos arrepentimos del pecado y reconocemos que sin Cristo no tenemos ninguna esperanza y que para el perdón de pecado y la salvación dependemos solamente de sus méritos que hizo en la cruz, esa es nuestra única esperanza. Cristo nos recibe, nos limpia de todo pecado y maldad, insisto, nos hace nacer de nuevo y pasamos a ser vencedores. Termino repitiendo el texto de 1 de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Toda gloria, honra y alabanza al único que lo merece todo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.